Mi nombre es Arturo Cienfuegos, y por más tiempo del que me atrevo a admitir, el orgullo fue el único Dios al que recé. Fui un hombre forjado en la rigidez de una fe que no admite curvas, que ve el mundo en blanco y negro, en salvación y en condena. Alcalde de Santa María del Polvo, un pueblo cosido con hilos de sol y silencio en las faldas de la sierra, mi nombre era sinónimo de progreso, de orden, de una modernidad que, según yo, no podía convivir con lo que llamaba la superstición de las abuelas. Y en el centro de esa superstición, en el corazón mismo de la plaza que yo juré transformar, se alzaba mi enemiga silenciosa, una imagen de la Virgen de Guadalupe. No era una obra de arte, no había sido tallada por manos famosas, ni estaba hecha de mármol de Carrara. Era de cantera, tosca, con la pátina del tiempo y de incontables caricias de dedos gastados por el trabajo y la oración. Mediría 1,5 metros, quizás un poco más, y estaba montada sobre un pedestal de piedra de río, de esas que el agua ha pulido durante siglos. A su alrededor, un pequeño jardín que las mujeres del pueblo cuidaban con un celo conmovedor. Bugambilias de un fucsia tan intenso que dolía mirarlas al mediodía, trepaban por un costado, y a sus pies siempre había un pequeño ejército de veladoras, algunas en vasos de vidrio de colores, otras simples velas blancas cuyo pabilo danzaba con la brisa, dejando estelas de humo que olían a cera y a plegaria. Para mí, esa estatua era la encarnación del atraso, un ancla que mantenía a Santa María del Polvo atada a un pasado de ignorancia que yo despreciaba. Mi padre, un pastor de voz atronadora y Biblia en mano, me había enseñado desde niño que esas imágenes eran lazos del diablo, ídolos de barro y piedra que robaban la adoración debida únicamente a Dios. Recuerdo una tarde, tendría yo unos 7 años, cuando la curiosidad me llevó a la casa de doña Inés, una anciana que vivía al final de la calle. Su puerta siempre estaba abierta y desde afuera se veía un pequeño altar en una esquina de su sala, con una virgen diminuta rodeada de flores de papel y foquitos de Navidad. Me acerqué, hipnotizado por los colores, y con la punta de mi dedo toqué el manto azul de la pequeña figura. En ese instante, la mano de mi padre cayó sobre mi hombro como un yugo. No me gritó, su silencio fue peor. Me arrastró a casa y frente a mi madre, cuyo rostro era una máscara de aprobación silenciosa, me hizo leer pasajes del Éxodo sobre la idolatría, hasta que la noche cayó y las palabras se desdibujaban en la página por mis lágrimas. «El amor de Dios es celoso, Arturo», me dijo. «No tolera rivales de piedra». Esa lección se grabó en mi alma con fuero. Estudié, me hice un hombre de números y leyes, y cuando entré en la política llevaba esa convicción como estandarte. Al ganar la alcaldía de Santa María del Polvo, mi pueblo, el pueblo de mis padres, sentí que el destino me daba la herramienta para cumplir la misión de mi vida. Limpiar, modernizar, arrancar de raíz la mala hierba de la superstición. Y mi guerra personal comenzó con ella, con la mujer de piedra que reinaba en la plaza. «Esto es una vergüenza», le decía a Isidro, mi secretario, un hombre joven y ambicioso que me admiraba, pero también me temía. Señalaba la estatua desde la ventana de mi oficina en el Palacio Municipal. «Mira eso. Mujeres arrodilladas en pleno siglo XXI. Niños dejando flores en lugar de estar en la escuela. Esto se tiene que acabar. Vamos a construir una fuente moderna, con luces de colores y el escudo del municipio. Algo que hable de futuro, no de leyendas medievales». Isidro tragaba saliva. «Señor alcalde, con todo respeto, la gente del pueblo quiere mucho a la Virgencita. Fue un regalo de los abuelos de nuestros abuelos». Golpeé el escritorio con el puño. El tintero de cristal saltó. «¿Y qué? ¿Vamos a gobernar por nostalgia? Una madre es de carne y hueso, Isidro, no de piedra. Esto es idolatría, y la idolatría es un veneno que atrofia la mente, y no habrá veneno en mi gobierno». Esa noche, mientras caminaba a casa por las calles empedradas, sentí por primera vez que la estatua me miraba. Era una sensación absurda, ilógica pero persistente. Sus ojos tallados, aunque bajos, parecían seguirme entre las sombras que proyectaban los faroles.
Era como si una voz sin sonido me susurrara: «Puedes derribar la piedra, Arturo, pero el amor que la sostiene es más duro que cualquier roca». Aparté la idea con un bufido. «Son solo nervios», me dije. Pero al llegar a casa encontré a mi esposa, Sofía, en la cocina. Sobre la repisa, escondida detrás de un frasco de chiles en vinagre, había una pequeña estampa de la misma Virgen. La miré y luego a ella. Sofía bajó la vista, sus manos temblando ligeramente. «¿Desde cuándo tienes esto, Sofía?», pregunté, mi voz más fría que el viento de enero. «Desde siempre, Arturo. Era de mi madre», susurró. No dije nada más. Tomé la estampa, la rompí en 4 pedazos y la tiré a la basura. Sofía no lloró frente a mí, pero vi cómo se le quebraba algo por dentro. Algo que yo, en mi ceguera, confundí con debilidad. Esa noche, el odio que sentía por la estatua se hizo más grande, más personal. Ya no era solo una cuestión de principios, era una afrenta. Y juré, en el silencio de mi habitación, que esa afrenta no quedaría sin respuesta. El domingo, esa imagen caería. No sabía que el que estaba a punto de caer, de romperse en 1000 pedazos, era yo. La plaza de Santa María del Polvo no era grande, pero era el alma del pueblo. Un zócalo con un kiosco de hierro forjado en el centro, rodeado de bancas de madera y fresnos viejos, cuyas hojas susurraban historias con el viento. Allí, los caminos que venían de los 4 puntos cardinales del pueblo se encontraban. Era el lugar donde los ancianos se sentaban a ver pasar la vida, donde los niños jugaban al fútbol con una pelota desgastada, y donde las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel marcaban el ritmo de los días. La campana principal, a la que todos llamaban la ronca por su sonido grave y profundo, había sonado al mediodía durante más de 100 años. Y justo frente a la puerta de la iglesia, en el corazón de todo, estaba ella. Llevaba allí tanto tiempo que nadie recordaba la plaza sin su presencia. No era imponente, ni lujosa. Su valor no estaba en el material, sino en la memoria. El pedestal, como dije, era de piedras de río, y en la base había una placa de latón, ya verde por el orín del tiempo, que decía: «A la madre de todos los mexicanos, sus hijos de Santa María del Polvo, 1952». El pequeño jardín a su alrededor era un tapiz de colores vivos, malbones rojos, margaritas blancas y unas flores moradas que las mujeres llamaban lágrimas de la Virgen. Al principio de mi mandato, yo la ignoraba. Pasaba en mi camioneta mirando al frente, fingiendo que no existía. Pero su presencia silenciosa comenzó a irritarme. Era un reproche constante. Cada vez que cruzaba la plaza, allí estaba ella, con su manto azul salpicado de estrellas doradas y sus manos juntas en un gesto de oración perpetua. Parecía rezar por el pueblo, o peor aún, parecía rezar por mí, y eso me sacaba de quicio. Un día vi a doña Carmen, una mujer de 80 años con la espalda curvada por el tiempo y el rostro surcado de arrugas como la tierra seca, arrodillada frente a la imagen. Sus labios se movían en un murmullo inaudible, sus ojos cerrados con una devoción que me pareció patética. Estacioné la camioneta de mala manera, el motor aún encendido, y me acerqué. «¿Sabe usted que eso es solo piedra, verdad, doña Carmen?», le dije, mi voz cortante como un cuchillo. Ella abrió los ojos lentamente, unos ojos oscuros y profundos como un pozo. No había sorpresa en ellos, ni miedo. Me sonrió, una sonrisa dulce y cansada. «Para usted, señor alcalde, quizás sea solo piedra. Para mí
Es el consuelo que me queda después de enterrar a mi esposo y a 2 de mis hijos. Para mí es saber que hay una madre que nunca me deja sola. Su respuesta me desarmó por un instante. Fue como si hubiera tocado una herida dentro de mí que yo no quería admitir que existía. Me di la vuelta sin decir nada más y me fui. El eco de sus palabras persiguiéndome. Esa misma semana, convoqué a una rueda de prensa en el Salón de Cabildos. Invité al único periódico local y a la pequeña estación de radio. «Vamos a modernizar la plaza», anuncié con una voz impostada, llena de una seguridad que no sentía del todo. «Vamos a instalar un monumento cívico, una obra de un artista reconocido, con una fuente de agua danzante y luces de tecnología de punta. Un símbolo del nuevo Santa María del Pobo que estamos construyendo». Un silencio denso llenó la sala. Nadie aplaudió. El viejo reportero del periódico, don Ramiro, se aclaró la garganta. «¿Y qué pasará con la imagen de la Virgen, señor alcalde?» «Será retirada», dije como si hablara de remover un mueble viejo. «Cumplió su ciclo. Es hora de dar paso al futuro». Esa noche, la noticia corrió por el pueblo como la pólvora. No a través de Internet ni de redes sociales que apenas existían en aquel rincón del mundo en 1997. Corrió de boca en boca, de puerta en puerta, en susurros preocupados. Y las ancianas, las guardianas de la fe del pueblo, comenzaron a reunirse en la plaza cada atardecer. No gritaban, no protestaban con pancartas, hacían lo único que sabían hacer: rezar. Formaban un círculo alrededor de la estatua. Algunas llevaban pequeños bancos de madera, otras se arrodillaban sobre el frío empedrado, con un trozo de cartón para proteger sus rodillas. Desgranaban las cuentas de sus rosarios, sus voces uniéndose en un murmullo colectivo que flotaba en el aire como el aroma del copal. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y en medio de ese océano de fe silenciosa, mi corazón se endurecía más. «Pueden rezar lo que quieran», les decía a mis asesores. «La fe no detiene el progreso. El domingo por la noche, esa estatua se va». Llamé por teléfono a un contratista de una ciudad cercana, un hombre que no tenía lazos con nuestro pueblo y al que no le importaría el trabajo. «Necesito una retroexcavadora y 2 de tus hombres más rudos. El domingo a las 10 de la noche», le ordené. Elegí esa hora a propósito, pensando que la plaza estaría vacía, que podría evitar la confrontación. Quería evitar, sobre todo, ver los rostros de esas mujeres. Pero incluso desde la distancia de mi oficina, sentía su mirada colectiva. Y la de ella. Sentía que esa mujer de piedra, con sus ojos bajos, me observaba. No con ira, sino con una tristeza infinita, como una madre que ve a su hijo caminar obstinadamente hacia un precipicio y a pesar de todo no se rinde con él. El domingo llegó gris y plomizo. El cielo parecía una tapa de olla sobre el pueblo, y el aire se sentía espeso, cargado de una tensión que casi se podía masticar. La plaza, que normalmente a esa hora estaría llena de vida, con el bullicio de las familias que salían de la misa de mediodía, estaba en un silencio sepulcral. No había niños jugando, ni parejas en las bancas, ni el sonido lejano de música de alguna casa. Solo silencio. Y ese silencio me inquietaba más que cualquier grito. Desde que anuncié la demolición, la atmósfera del pueblo había cambiado. La gente en la calle me evitaba. Los comerciantes con los que antes bromeaba, ahora bajaban la mirada cuando yo entraba a sus tiendas. El padre Anselmo, el párroco, un hombre anciano y de hablar pausado, ya no me saludaba con su habitual «Que Dios lo bendiga, señor alcalde». Simplemente inclinaba la cabeza con una tristeza resignada. Y las ancianas, ellas se convirtieron en las centinelas de la fe. Cada tarde, sin falta, formaban su círculo de oración. Se arrodillaban en el suelo duro, sus rostros impasibles, y rezaban rosarios completos. A veces cantaban, cánticos antiguos en un latín mal pronunciado pero lleno de sentimiento, canciones que mi padre habría llamado blasfemias y que a mí me taladraban la cabeza hasta la madrugada. Ave, ave,
Ave María. Yo cerraba las ventanas de mi oficina, subía el volumen de la radio, pero era inútil. Era como si esa voz, colectiva, suave pero persistente, se filtrara por las paredes y me acusara en silencio. El sábado por la tarde, un día antes de la fecha señalada, ocurrió algo que me sacudió. Una niña, no tendría más de 7 años, se acercó a la imagen y con mucho cuidado colocó un papelito doblado en una de las manos de piedra de la Virgen. La curiosidad me pudo. Esperé a que se fuera y le pedí a Isidro, mi secretario, que lo recogiera. Lo leí en la soledad de mi oficina. Estaba escrito con una letra infantil y temblorosa, con algunos errores de ortografía. Virgencita, por favor, no dejes que el Señor enojado te quite. Nosotros te queremos mucho. Soy Valentina. Me quedé paralizado, con el papel en la mano. Miré por la ventana hacia la estatua. La piedra era la misma. El rostro inexpresivo era el mismo. Pero en ese instante, lo juro, me pareció ver el brillo de una lágrima en la punta de su barbilla esculpida. Sacudí la cabeza con fuerza. Es la humedad, es el sereno, es la condensación, me repetí como una letanía tratando de ahogar la extraña sensación que me oprimía el pecho. Al caer la tarde, no pude más. Me puse una gorra, me subí el cuello de la chaqueta y salí a la calle, disfrazado, como un ladrón en mi propio pueblo. Quería ver la escena con mis propios ojos, sin el filtro de mi ventana. Y allí estaban ellas. Unas 20 mujeres, quizás más, mujeres sencillas, con sus rebozos oscuros y sus vestidos de flores modestas, algunas con las rodillas hinchadas, otras con rosarios hechos de semillas que ellas mismas habían ensartado. Rezaban como quien sostiene el mundo con la punta de los dedos, como quien conversa con una madre viva. Y entonces, el golpe final, lo que partió la última coraza de mi arrogancia. Entre ellas, arrodillada como las demás, con la cabeza gacha y un rosario temblando en sus manos, estaba mi esposa, Sofía, mi Sofía, que nunca me había hablado de su fe para no contrariarme. Estaba allí, una más en el ejército de mujeres que se oponían a mi voluntad. Sentí una oleada de ira, de traición, pero debajo de la ira algo gritaba, una voz terradora que me decía que el traidor era yo. Volví a casa como un autómata. Caminé de un lado a otro por la sala, un animal enjaulado. Intenté leer la Biblia, las palabras de mi padre, las certezas que me habían sostenido toda mi vida. Pero las letras danzaban frente a mis ojos sin sentido. Justicia, rectitud, orden, eran solo palabras vacías. La madrugada se deslizó lentamente. El reloj de la sala marcó las 2, las 3 de la mañana. Me levanté y fui a la ventana que daba a la plaza. Estaba vacía. Solo la imagen permanecía en pie, sola pero firme. Las luces amarillentas de los faroles proyectaban sombras extrañas sobre su rostro, y por primera vez no me pareció de piedra. Me pareció alguien. ¿Qué quieres de mí?, susurré al cristal, el vaho de mi aliento empañándolo. No hubo respuesta, solo el silencio y su presencia inmutable. A las 3:15 de la mañana tomé el teléfono. Marqué el número del contratista. ¿Todo listo para esta noche?, pregunté. Sí, señor alcalde. A las 10 en punto estaremos allí, respondió una voz somnolienta. Perfecto, sin retrasos, dije, y colgué antes de que la duda pudiera hacerme cambiar de opinión. El domingo amaneció pesado, el cielo seguía cubierto, el aire quieto. Dicen que en la misa de la mañana la iglesia se llenó como nunca. Hombres, mujeres, jóvenes, todos pidiendo por un milagro. Y yo encerrado en el palacio municipal fingiendo que todo estaba bajo control, pero por dentro era un campo de batalla. Sabía que no lo estaba. Algo extraño flotaba en el aire, como si el mismo cielo estuviera conteniendo la respiración. Cuando el reloj marcó las 9:30 de la noche, salí. Di la vuelta a la manzana en mi camioneta.
como un general inspeccionando el campo antes de la batalla. Vi a la multitud. Se habían reunido en silencio. No eran solo las ancianas, eran familias enteras. Hombres con sombreros que normalmente estarían en la cantina, jóvenes que yo consideraba perdidos. Nadie gritaba, nadie sostenía pancartas, pero sus ojos, los ojos de todos, decían lo mismo. No lo hagas. Y aún así insistí. Estacioné la camioneta, bajé con la mandíbula apretada, caminando con una rigidez que pretendía ser firmeza, pero solo era miedo. La retroexcavadora ya estaba allí. Un monstruo amarillento y negro que parecía una bestia prehistórica bajo las luces de la plaza. Los dos obreros, hombres foráneos de rostros curtidos, me miraban nerviosos. Toqué el hombro de uno de ellos, el que estaba en los controles. A mi señal avanzas, ¿entendido? El hombre dudó. Miró a la multitud silenciosa, a las velas encendidas y luego a mí. «¿Alcalde, ¿está seguro? Hay mucha gente. Están rezando». «Siempre están rezando», respondí con desprecio. «Pero ellos no mandan. Yo soy el alcalde». Me di la vuelta para encarar a la multitud, para mostrarles mi rostro inflexible. Y fue entonces, en ese preciso instante, que el cielo empezó a cambiar. El reloj de la torre de la iglesia marcaba las 10 menos 2 minutos. El cielo, antes solo nublado, ahora parecía un hematoma. Nubes negras y moradas se arremolinaban directamente sobre la plaza, como si se estuvieran reuniendo para presenciar lo que iba a suceder. La plaza estaba repleta, pero el silencio era tan profundo que se oía el parpadeo de las llamas de las veladoras. No había gritos, no había resistencia física, solo rosarios en las manos y ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. Algunas mujeres con rebozos blancos se arrodillaban en el suelo duro, con las manos alzadas, no en señal de protesta, sino de súplica. Los niños, asustados por la extraña solemnidad, se agrupaban cerca de sus abuelas, algunos escondiendo el rostro en sus faldas. Y en el centro de todo, ella, la imagen. Firme, serena, rodeada de las flores frescas que le habían llevado esa misma tarde. Tan sencilla, y en ese momento tan inmensamente poderosa. El motor de la retroexcavadora rugió, un sonido gutural que cortó el aire como una blasfemia. El operador, visiblemente incómodo, me miró, buscando una última confirmación. Hice un gesto casi imperceptible con la cabeza. Avanza. La multitud no se movió, no gritaron, no se interpusieron. Pero sus oraciones se intensificaron, convirtiéndose en un murmullo audible, una ola de sonido que parecía hacer vibrar el aire. Una mujer, creo que fue doña Carmen, comenzó a cantar con una voz temblorosa pero clara. «Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes». Di un paso atrás. Por un instante sentí que el suelo vibraba levemente. Pensé que era por el peso de la máquina. El brazo de acero de la retroexcavadora se levantó, lento, tenso, como el brazo de un verdugo. Y entonces descendió sobre la imagen. Pero en el preciso momento en que la punta de metal tocó el pedestal de piedra, ¡bum! Un estruendo, un destello cegador. El mundo se detuvo. El cielo, que hasta entonces se contenía, se rasgó con un trueno que no sonó lejano, sino directamente sobre nuestras cabezas, un rugido que estremeció el suelo bajo nuestros pies. Una ráfaga de viento huracanado barrió la plaza, apagando todas y cada una de las velas al mismo tiempo, como si un gigante hubiera soplado sobre ellas. Las luces de los faroles parpadearon violentamente y luego, con un zumbido, se apagaron. Oscuridad total, silencio total. La gente gritó, un solo grito ahogado de pánico y asombro. El motor de la máquina se detuvo de golpe,
Perdí el equilibrio, mis piernas se convirtieron en agua y caí de rodillas sobre el empedrado. Todo giraba. El olor a ozono, a tierra mojada, llenaba el aire, y entonces el silencio regresó. Pero no era un silencio normal. Era un silencio que pesaba, que hablaba, que juzgaba. Poco a poco, en medio de la oscuridad y el silencio, comencé a oír un sonido, suave pero profundo. No era un sonido para los oídos, era para el alma. Era como si alguien me llamara por mi nombre, no con voz humana, sino con el pensamiento. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Las piernas débiles, la visión borrosa. Y entonces la vi. Una luz suave, dorada, que no parecía venir de ninguna fuente externa, sino que brotaba del mismo lugar donde estaba la estatua. Y en el centro de esa luz, ella, la mujer del manto azul, la misma de la imagen, pero viva, real, serena. No dijo nada, solo me miró. Y en esa mirada me derrumbé. Todo lo que había guardado durante años, toda la rabia heredada de mi padre, todo el orgullo construido como una fortaleza, toda mi certeza de hombre de ley y de progreso, se hizo polvo y se lo llevó el viento. Sentí una vergüenza tan profunda que quemaba. Sentí miedo. Pero debajo de todo eso, por primera vez en mi vida, sentí paz. Ella, en mi visión, se acercó. No caminó, se deslizó sobre la luz. Extendió su mano y tocó mi pecho con la punta de sus dedos. Y en ese instante, un torrente de imágenes inundó mi mente. Vi mi infancia, vi al pequeño Arturo llorando a escondidas por haber sido reprendido por tocar una imagen sagrada, vi mi adolescencia, burlándome de un compañero de clase por llevar un rosario. Vi la primera vez que le grité a Sofía por poner una flor en la capilla del barrio. Vi los rostros de las mujeres del pueblo, a las que llamé ignorantes solo por amar. Y entonces me vi a mí mismo en mi lujosa silla de alcalde, aplaudido, elogiado, pero vacío, terriblemente solo por dentro. Y entonces todo se volvió negro otra vez. Cuando abrí los ojos, estaba acostado en una de las bancas de la plaza. Había gente a mi alrededor susurrando. Sofía sostenía mi mano, su rostro bañado en lágrimas. «Te desmayaste, Arturo», dijo con la voz entrecortada. «La máquina se paró. Simplemente se apagó. Nadie sabe cómo. Y la imagen está intacta». Mis ojos, con dificultad, se dirigieron al pedestal. Allí estaba ella, sin un solo rasguño. La punta del brazo de la retroexcavadora descansaba a milímetros de la piedra, como si una fuerza invisible la hubiera detenido. Y en ese momento lo supe. Con cada fibra de mi ser supe que había sido testigo de algo que mi mente no podía explicar, y que de alguna manera incomprensible, a pesar de todo, había sido perdonado. Desperté en la penumbra de mi propia habitación con la cabeza palpitando, y un dolor en el pecho que no era físico. Era como si mi alma tuviera un moretón. Sofía estaba sentada a mi lado, en una silla, cambiando un paño húmedo sobre mi frente. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y una serenidad que no le había visto en años. «Te desmayaste, Arturo», repitió suavemente. «Allí mismo en la plaza. Fueron solo unos minutos, pero parecieron una eternidad. Apenas podía hablar, las imágenes de la visión, o lo que fuera que hubiese sido, danzaban en mi cabeza como brasas incandescentes. La luz dorada, la voz sin sonido, esa presencia inmensa y serena, y sobre todo, su mirada, la mirada de la Virgen. Cerraba los ojos, pero ella seguía allí, dentro de mí. El toque que sentí en el pecho no había sido un sueño. Fue como si alguien hubiera encendido una vela en el rincón más oscuro y polvoriento de mi corazón.
Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón de la sala, con el rosario de Sofía en las manos, el mismo que ella había escondido de mí durante años por miedo a mi intolerancia. Era un rosario sencillo, de cuentas de madera. Me quedé allí girando las bolitas una por una, sin saber las palabras, sin entender el misterio de la oración, pero sintiendo que, de alguna manera, estaba rezando. Por primera vez. Y entonces soñé, pero no fue un sueño como los demás. Fue como si mi alma hubiera sido llevada a un lugar donde todo era verdad. En el sueño caminaba por un desierto de sal blanca que brillaba bajo un sol negro. Estaba solo. El suelo cortaba mis pies descalzos, mis labios estaban agrietados, mi cuerpo débil por una sed que era más que sed de agua. Era sed de sentido. Y aún así caminaba, sin saber hacia dónde, sin entender por qué. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, una figura. Una mujer con un vestido claro, un manto azul oscuro como el cielo nocturno, y los pies descalzos sobre la sal hirviente. Caminaba despacio, hacia mí. Cuando llegó a mi lado, su presencia era tan abrumadora que el aire mismo parecía inclinarse ante ella. Extendió la mano, y yo, el orgulloso Arturo Cienfuegos, dudé. Pero mi cuerpo no obedeció a mi orgullo. Mis rodillas se doblaron solas y caí postrado sobre la sal, como si mis huesos reconocieran una autoridad que mi mente aún intentaba negar. Ella no dijo una palabra, pero sus ojos lo decían todo. No había juicio en ellos, no había enojo. Había una tristeza profunda, la tristeza de una madre que ha visto a su hijo sufrir por sus propias decisiones. Y debajo de la tristeza, una compasión tan vasta como el universo. Colocó su mano sobre mi pecho, en el mismo lugar que en la visión de la plaza. Y todo cambió. El desierto se desvaneció, y vi mi vida pasar ante mis ojos. Vi al pequeño Arturo llorando a escondidas en el patio trasero, después de que su padre quemara un pequeño crucifijo de madera que un amigo católico le había regalado. Vi mi adolescencia, gritándole a un joven que rezaba el rosario en el parque, llamándolo idólatra. Vi la primera vez que le grité a Sofía por poner una flor en la capilla del barrio, el día de nuestra boda. Un gesto que ella hizo en secreto, pidiendo por nuestro matrimonio. Vi los rostros de todas las mujeres del pueblo, aquellas a quienes desprecié, llamándolas viejas supersticiosas, solo por amar de la única manera que sabían. Y entonces me vi a mí mismo, sentado en la silla de alcalde, rodeado de aduladores, recibiendo aplausos, pero vacío por dentro. Un hombre poderoso por fuera, pero un niño asustado y solo por dentro. Fue en ese momento cuando lloré. Lloré como no había llorado desde la infancia, un llanto amargo, desgarrador. Lloré como un hombre que descubre que la fortaleza que tanto presumía siempre fue una fachada para ocultar su fragilidad. Y cuando levanté la mirada en el sueño, ella aún estaba allí, con las manos extendidas, pero esta vez sonreía, una sonrisa que no borraba la tristeza, sino que la redimía. Sentí como si dijera sin palabras, «Vuelve, hijo, aún hay tiempo». Desperté empapado en sudor. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. El canto de un gallo solitario rompió el silencio. Sofía dormía profundamente en la cama. El mundo estaba en silencio, pero dentro de mí todo era un grito. Me levanté, fui a la cocina, abrí el armario donde guardábamos los paños de cocina, y allí, en el fondo, detrás de una pila de manteles, estaba su pequeño altar escondido. Una imagen pequeña, de yeso, de la Virgen de Guadalupe, desgastada, con la pintura saltada en algunos lugares, pero para mí, en ese momento, estaba más viva que nunca. La tomé en mis manos. Estaba fría al tacto. Me arrodillé en el suelo de baldosas de la cocina y por primera vez en mi vida hablé con María.
No te entendí, susurré, la voz rota. Odié todo lo que representabas, pero tú me perdonaste antes siquiera que yo supiera que necesitaba perdón. No sé qué debo hacer ahora, no sé nada, solo sé que no puedo seguir siendo el hombre que era. Y allí, en esa cocina oscura, en esa madrugada silenciosa, un alcalde orgulloso se convirtió simplemente en un hijo. A la mañana siguiente, Santa María del Polvo parecía otro lugar. O quizás era yo, el que era otro hombre. La luz del sol caía diferente sobre los techos de teja roja y las paredes de adobe. Seguía siendo el alcalde. Seguía vistiendo mi traje. Seguía cargando los mismos títulos. Pero algo fundamental se había roto dentro de mí. Y al mismo tiempo, algo nuevo, frágil pero tenaz como un brote de hierba entre las piedras, había empezado a crecer. Pasé el día en silencio. No fui al Palacio Municipal. No di entrevistas. No respondí a las llamadas insistentes de los periodistas de la capital del estado que ya se habían enterado del extraño suceso. Me quedé en casa, con un cuaderno abierto frente a mí y una pluma en la mano. Pero no escribí ni una sola palabra. Solo pensaba. Revivía, escena por escena, todo lo que había vivido. El toque de la Virgen en la plaza, el desierto de sal de mi sueño, las mujeres arrodilladas, el papelito de la pequeña Valentina, mi Sofía escondida entre los fieles. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo alguien que se le decía un hombre de Dios pudo convertirse en un perseguidor del amor más puro? A media tarde unos golpes suaves sonaron en la puerta. Era el padre Anselmo, viejo, delgado, con el rostro curtido por el sol y el tiempo, como la corteza de un fresno. Durante mi mandato apenas habíamos intercambiado palabras, siempre frías, siempre protocolares. Entró sin ceremonia, como si ya supiera que lo estaba esperando. Se sentó frente a mí, en el otro sillón de la sala. Nos quedamos en silencio unos minutos. Solo el tic-tac del reloj de pared llenaba el aire. Entonces habló. Su voz, suave como el roce de una hoja seca. La Virgen nunca exige explicaciones, señor alcalde. Ella solo acoge. Pero a veces, el hijo necesita hablar en voz alta para finalmente poder escucharse a sí mismo. Y entonces me derrumbé. Se lo conté todo. Desde mi infancia sofocada, donde cualquier imagen era un pecado mortal. La rabia que fui acumulando con el tiempo, una rabia sorda contra una fe que me parecía débil y femenina. La arrogancia que me hizo creer que la autoridad civil podía borrar la fe de un pueblo. Confesé el desprecio, los gritos a mi esposa, el odio gratuito que cargué durante años contra algo que ni siquiera comprendía. Y luego, con la voz entrecortada, le hablé de la visión, de la luz, del desierto, del toque en el pecho. El padre escuchó sin interrumpir. Sus ojos húmedos decían más que 1000 sermones. Cuando terminé, agotado, vacío, hizo algo que jamás hubiera esperado. Se levantó, se acercó y me abrazó. Un abrazo de padre, de abuelo, un abrazo que olía a incienso, a libros viejos y a bondad. Nos quedamos así, 2 hombres maduros, uno con sotana, el otro con corbata, unidos por una verdad que no se escribe en los decretos oficiales. El amor de María no rechaza a nadie, Arturo, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. Usted sabe lo que debe hacer ahora. Sí, padre, respondí, pero no sé por dónde empezar. Él sonrió con una sencillez abrumadora. Empiece como ella empieza con cada uno de nosotros, con humildad. Esa noche no volví a dormir, pero por primera vez en mucho tiempo no fue por culpa ni por rabia,
fue por un deseo ardiente de reparar, de reconstruir, de honrar. En la madrugada, tomé de nuevo la pluma y el cuaderno, y esta vez las palabras fluyeron. Escribí una carta sencilla, directa, con una verdad que me costó una vida entera reconocer. Al pueblo de Santa María del Polvo, pido perdón, por los ojos que no supieron ver, por la mano que quiso destruir, por la voz que silenció oraciones. La imagen de la Virgen no es piedra, es el amor de un pueblo. Y ese amor me tocó. Yo, Arturo Cienfuegos, alcalde de esta ciudad, vengo a decirles que fui alcanzado por un milagro. No lo merezco, pero lo recibí. Y por eso quiero comenzar de nuevo, con ustedes y con ella, la madre que me perdonó incluso antes de que yo entendiera lo que era el perdón. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi camisa. A la mañana siguiente el pueblo aún dormía, pero dentro de mí el día ya había comenzado.